Dios bendiga a nuestro hermano José y Yesenia y su familia, ¿verdad? Aleluya. Ya pronto vamos a tener la escuela dominical. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Ya van a haber más niños que nosotros, así que hay que preparar a estos muchachos. Bendito el nombre del Señor, aleluya, bendiga a nuestra hermana Isabel y a nuestro hermano Oscar, aleluya, y ¿cómo se llama? Uriel, ¿verdad? Dios lo bendiga, aleluya. Sebastián también, bendito el Señor. Nuestra hermana Dorotea, ¿verdad? No me olvida su nombre. Teodora. Voy a anotarla. Hermana Teodora, Dios le bendiga. Y así a los de cada casa, Dios le bendiga. Nos gozamos, nos alegramos en esta hermosa hora. Vamos a leer un pasaje muy conocido que ahora hemos leído varias veces. Y una vez estuvimos allí meditando en ellos, en estos versículos, pero ahora vamos a meditar más despacio. Lo vamos a llevar parte por parte. Tal vez alguna parte o dos lograremos ver en esta hora de este precioso pasaje que me ha llamado la atención, y entre más a veces uno más lee un versículo, por muy conocido que sea, pero siempre le saca algo bueno. Así que búsquese ahí en la carta que escribe Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 6. Vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios, pero lo vamos a llevar así como por partecitas. Gloria al Señor. Vamos a leer del versículo 13 y el 14, aleluya, hasta el 17, al 18, gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oye, qué maravilloso. Padre, te damos gracias en esta hora por esta palabra, Señor, que hemos dado lectura en esta hora, esperando que a través de la misma hables a nuestros corazones, a nuestra alma, Señor, que está siempre sedienta, oh Dios mío, de escuchar esta palabra, la cual es el alimento espiritual por el cual vivimos, Señor, y no por unos pocos días, sino por toda la eternidad. Padre, bendiga a cada uno de los presentes, Señor, y que tu palabra tenga que hacer lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo imploramos, y a ti la honra y a ti la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito el Señor. Vamos a hablar sobre esto que el Señor, aleluya, nos recomienda a través de su palabra. Y es que el Señor desea de que usted y yo podamos armarlos de esa armadura, de esa especie de objeto, de esa armadura de Dios, no la armadura que Pablo da a conocer en este pasaje. Pablo era de dos nacionalidades. Él era judío y era romano. Entonces, y como él estaba en Roma, entonces se adaptó a la cultura romana. Y los romanos, el ejército romano, usaba esta armadura. Y Pablo
se acoge de allí, de esa armadura que usaban los militares en Roma para poder exponer la palabra y poder así enseñar una verdad que es la armadura de Dios, como lo hizo Jesús, que Jesús siempre cogía algo material, lo explicaba y luego le enfocaba, ¿verdad? Le enfocaba lo espiritual, la palabra del Señor, para dárselas a entender bien y pudieran entender todos los que le seguían, los discípulos. Y aún habían muchos de esos discípulos que se preguntaban entre ellos mismos, ¿qué querrá decir esto? ¿Verdad? ¿Qué querrá decir? Y entonces en cierta ocasión el Señor les dijo, a vosotros les he enseñado los misterios, le dijo el Señor, ¿verdad? Lo que Él hablaba. Entonces el apóstol Pablo coge, ¿verdad?, este objeto, esta armadura, donde se componía de varios objetos. La armadura de los romanos, que usaban los romanos, la militar, se componía de casco, de coraza, de una espada, de un escudo y del calzado. O sea, todo eso llevaba, era una especie de objeto, y cada una de ellas tenía su función. Entonces, por eso el deseo de Pablo era que le presenta ese objeto, esa armadura, se la presenta a los hermanos para luego, ¿verdad?, enseñarles la realidad que él quería que enseñara, para que ellos pudiesen aprender, obtener el conocimiento del Señor. Porque cuando nosotros no tenemos estas herramientas, ¿verdad?, cuando no tenemos estas herramientas de lo que es la armadura de Dios, somos cristianos aguados. Somos cristianos, ¿verdad?, mediocres, que cualquier cosita nos rumba. Cualquier tonterita nos manda afuera. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de lo que es la armadura de Dios. Pero cuando tenemos la armadura de Dios en nuestros corazones, aleluya, no es fácil, ¿verdad?, los mueva nadie de lo que hemos creído. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento de Dios. Y la armadura de Dios es un conocimiento que cada uno de nosotros estamos llamados a obtenerlo. A obtener desde que el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces Dios nos manda, ¿verdad?, a que nosotros los obtengamos de estas herramientas, de esta armadura. Y fíjese cómo le dice aquí Pablo: por tanto, toma toda la armadura de Dios. ¿Verdad? De Dios, no le está diciendo la armadura de los romanos. Pablo que cogió para presentarles una idea a los hermanos, ¿verdad? Para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Puede ser un día que usted amanezca enfermo, que yo amanezca enfermo. Puede ser un día que se me parta un ser querido, es un día malo para cada uno de nosotros. Puede ser, ¿verdad?, una crisis económica que a usted le surge de pronto, gastó lo que tenía y se quedó absolutamente sin nada. Entonces, nosotros los cristianos estamos expuestos a que de un momento a otro se nos va a presentar un día malo, ¿verdad? Se nos va a presentar un día malo. El Evangelio no es color de rosa. El Evangelio no es solamente de gozo, de alegría, ¿verdad? El Evangelio es de sufrimiento. Días vamos a estar pasando por una prueba, días vamos a salir y días vamos a estar contentos, alegres, días vamos a tener monedas, días no vamos a tener nada, que nos va a tocar prestar, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, pero así sucesivamente, tenemos que pasar por diferentes crisis, ¿verdad? Por un día malo, tenemos que pasar por un día malo, queramos o no queramos. Un día malo nos va a llegar. Puede ser que un día usted amanezca bien contento, alegre, cantándole al Señor. Y puede ser que un día usted amanece de un mal carácter, enojado, ahí, ¿verdad? Como decimos nosotros, así, empurrado, ¿verdad? Que no hablamos a nadie. Es un día malo, amanecimos mal ese día, ¿verdad? Es un día malo. Entonces, ¿verdad? Siempre hay un día malo, pero cuando tenemos, ¿verdad?, estas herramientas que menciona acá, entonces, aleluya,
hay conocimiento, hay bendición en cada uno de nosotros. Y habiendo acabado todo, estar firme. Porque imagínense que si nosotros estamos armados con la armadura de Dios, ¿verdad? Fácilmente nosotros le resistimos al enemigo, ¿verdad? Fácilmente podemos nosotros resistir una ofensa que alguien nos haga y lo que le decimos, Dios te bendiga. Y nos apartamos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros estamos revestidos, aleluya, de la armadura de Dios. Y cuando eso pasa, habiendo acabado todo, nosotros seguimos firmes, ¿verdad? Nosotros seguimos tranquilos, caminando en el Evangelio y como que no pasó nada. Entonces, por eso es que Pablo, ¿verdad?, le sugería a los hermanos de Éfeso que se vistieran con la vestidura, con la armadura de Dios. Ahora bien, mire el versículo 14. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a quedarlos allí. ¿Qué es ceñirse? ¿Qué es ceñirse? Fíjense, los romanos, su armadura que ellos tenían, ellos se ceñían porque se ceñían con la armadura que ellos tenían sobre sus lomos, se agarraban la armadura. A apretarse, el chaleco, el chaleco, porque la armadura a unas eran de cuero, otras eran de metal, y tenían que, ¿verdad?, ceñírsela bien, apretarse, porque si no se la apretaban o se la dejaban medio suelta, entonces se les caía y no podían ellos avanzar, ¿verdad? Por lo tanto, tenían que ceñírsela bien para que pudieran sostener todo ese, ¿verdad?, todas las herramientas que llevaba, porque la armadura se componía por partes, no solamente era una sola pieza. Entonces tenía la coraza, tenía el tórax y tenía esos cintos, ¿verdad? Entonces aquí menciona todo lo que tenía la armadura que usaban. Era algo que les protegía cuando iban a enfrentar en contra del enemigo, ¿verdad? Entonces nosotros los cristianos, los hijos del Señor, tenemos que tener armados para poder resistir al enemigo, ¿verdad? Entonces, porque si estamos desarmados, el enemigo los va a ganar y los va a derrotar. Entonces, pero si estamos armados, nosotros le vamos a vencer. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en este mundo. Amén. Entonces, por eso está pues firme, ceñidos vuestros lomos. Ellos se ceñían bien con el cinto que usaba la armadura. Entonces, pero aquí dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué verdad? La palabra. La verdad de Cristo. La palabra del Señor. En otras palabras, Cristo. En otras palabras, Cristo es la verdad. Yo soy la verdad. Cristo es en otras palabras, Cristo es la verdad. Por eso dice, ¿verdad? Está ceñido vuestros lomos con la verdad. Y Pilato cuando estaba frente a Jesús, Pilato le dijo, ¿qué verdad? Dijo. Cuando léame allí, porque dice el Evangelio de Juan 18:38, perdón. Gloria al Señor para Juan 18:38. Mire cómo dice ahí. Alabado Jesús. Gloria a Dios. 18:38. Juan 18:38. Gloria a Dios. Le dijo Pilato, Ajá. ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Amén. ¿Verdad? Entonces esto, ¿verdad? Les dijo esto fue lo que dijo Pilato al Señor, porque le hablaban de la verdad. Y entonces, ¿qué verdad? Él no hallaba delito, ¿verdad?, en Jesús, quien estaba ya al frente de él para poder crucificarle. Entonces, como le decían que él era la verdad, entonces él por eso preguntó que cuál verdad. Donde nosotros entendemos mejor en Juan capítulo 16, versículo 6. Ahí dice, capítulo 14, versículo 6. Capítulo 14, donde dice el Señor, yo soy el camino La verdad y la verdad. O sea, que Cristo es la verdad.
y esa verdad es la que tiene que estar en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Esa es la coraza de nosotros, la verdad de Dios, Cristo. Con Cristo estamos más que seguros, ¿verdad? Y si Cristo está con nosotros y nos aferramos, aleluya, a estar cubiertos con Cristo, entonces nada lo puede pasar. Por eso el apóstol Pedro, que fue lo que dijo en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En Cristo. ¿Por qué? Asegurando que Él era la verdad, que Él era el verdadero camino, que Él era la verdad y que Él era la vida. Amén. Entonces que solamente en Él nosotros podíamos estar seguros. Y de esto es lo que de esta seguridad Pablo le hablaba a los hermanos de Éfeso, ¿verdad? De que se tomaran, ¿verdad? De que estuvieran firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, con Cristo el Señor. Que nada los moviera de ahí. Porque cuando uno no está bien centrado en lo que es Cristo, en el dador de la vida, que es Cristo, fácil cualquiera lo conquista, cualquiera lo mueve para un lado y para otro. Y entonces, pero cuando, por ejemplo, hay doctrinas, ¿verdad?, erróneas que creen solamente en Cristo, pero en Jehová no. Hay unas que creen en Jehová, pero en Cristo no. Entonces, y Jesús dijo, porque el que cree en mí, cree en el Padre. Y el que ha visto al Padre, ha visto al Hijo. Y el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Entonces, el Dios del cielo, ¿verdad?, es trino. Entonces, pero hay quienes que no creen. Cuando no estamos bien centrados en lo que es Jesús, la verdad, la cual nosotros hemos creído, fácilmente nos conquistan o nos engañan y nos hacen, ¿verdad?, desviarnos del camino del cual hemos tomado. Entonces, por eso Pablo les decía a los hermanos de Éfeso que estuvieran firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y que nadie los moviera de lo cual ellos habían creído. Apaguen esto, por favor. Gloria al Señor. Entonces, que nadie los moviera de allí. Sigue diciendo el versículo mismo 14. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza, como les dije, ¿verdad?, a veces habían corazas de cuero, a veces eran de metal, ¿verdad? Y eso les ayudaba para poder defenderse de cualquier arma de fuego, que ya sea arma de metal o arma de fuego, pero eso les servía para poderse ellos defender. Entonces, al usar nosotros la coraza, ahí mismo lo dice, ¿qué es coraza? En el sentido espiritual. Ahí dice justicia. La coraza de justicia. Pablo no solo se queda ahí en la coraza, no quiere decir la coraza de justicia, se está refiriendo que esa es parte de la armadura, la cual debe de haber en cada uno de nosotros. Entonces, ¿y qué es justicia? Dirá usted, ¿qué es justicia? Justicia es el sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, en la cruz del Calvario, cuando Cristo se ofreció para dar su vida por cada uno de nosotros, estaba cumpliendo la justicia de Dios, por la cual Dios le había enviado. Entonces, la coraza de justicia que Cristo, ¿verdad?, desea para con cada uno de nosotros, tiene que ser, ¿verdad?, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de manera que ya no valen nuestras propias justicias, ya no valen nuestras propias justicias. Fíjese para que lo comprobemos en Génesis 3, capítulo 21, allí la palabra dice de que Adán y Eva habían fallado. Y como ellos habían fallado, entonces ellos para esconderse de Dios, porque habían fallado, cortaron hojas de higuera
y se cubrieron, porque como ya habían fallado, se descubrieron su vergüenza. Entonces ellos se escondieron y dijeron, si viene el Señor posiblemente, si viene el Señor le vamos a decir que estamos cubiertos, que estamos cubiertos. Entonces, ¿cómo dice ahí en el versículo? 21. Sí, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Ajá. túnicas de pieles y los vistió. Y los vistió. Entonces, ¿por qué? Porque ellos pensaron hacer su propia justicia vistiéndose ellos para cubrirse su vergüenza, ¿verdad? Y la justicia del hombre no, en sí, no es válida, sino está la justicia de Dios. Entonces Dios, ¿verdad? Cuando le habló y él le contestó y el Señor, que hemos fallado, que no sé qué, y empezaron a lamentarse, entonces Dios dice que les hizo vestidos de pieles de animales. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Sacrificar algunos animales, matar algunos animales para cubrirlos a ellos. Amén. Para cubrirlos a ellos con la justicia de Él. Con la justicia de Él. Entonces, vemos allí, ¿verdad? La justicia de Dios manifestándose en el hombre, haciéndole entender al hombre que tenían que depender del Señor de Él y no de ellos mismos, para poderse ellos cubrir. Por eso que dice aquí, y vestidos con la coraza de justicia, nuestro vestuario, hablando espiritualmente, ¿verdad? Tiene que ser, ¿verdad? La coraza de justicia, depender de Dios, cubrirnos del sacrificio de Cristo y cubrirnos allí y manifestar que si Cristo hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros, es para que nosotros tengamos la vida tal como la ha prometido Él, y la vida sea en abundante, en abundante. Por eso, y vestidos con la coraza de justicia de verdad. Proseguimos. Y el calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban unas botas grandes con unos chuzos para cuando ellos avanzaran no resbalarse, y tenían un chuzo adelante y un chuzo atrás para poderse ellos agarrar cuando iban a cuesta arriba con el gancho que ellos tenían en la punta de la bota, se iban agarrando y no resbalaban, y ahí iban avanzando. Entonces iban avanzando poco a poco, y esa era, ¿verdad?, parte de la armadura de ellos. Entonces, que se calzaran los pies con el apresto del Evangelio. Entonces, el apresto del Evangelio que nosotros, ¿verdad?, ya no es el bota materiales las que vamos a usar, sino que la bota, el calzado de nosotros es el Evangelio. El Evangelio es el con el cual nosotros nos vamos a calzar para poder anunciarlo, para poder propagarlo, para poderle manifestar al hombre, ¿verdad?, que el Evangelio son buenas nuevas, que el Evangelio descendió de arriba de lo alto para salvación a todos los seres humanos. El Evangelio es vida, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. El Evangelio, ¿verdad?, es el cual nosotros tenemos que calzarnos y estar preparados para poder, ¿verdad?, avanzar hacia adelante, y nuestro caminar no sea para atrás. En ningún momento nosotros pensemos para atrás y no que para adelante. Decía el otro día que nosotros no teníamos que ser como el cangrejo, ¿verdad?, que nos gusta a veces retroceder para atrás. No, tiene que ser hacia adelante, y ese es el calzado que nosotros vamos a hacer, el Evangelio. Llevar el Evangelio hacia adelante, ¿verdad?, donde quiera que nos encontremos, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos así, nosotros fácilmente no vamos a fracasar, ¿verdad? Entonces, pero cuando a veces hay descuido en nosotros, perdemos más el tiempo porque hablamos más de otras cosas y nos olvidamos del Señor. Pero, ¿verdad?, Dios quiere que nosotros los armemos de esta
palabra, ¿verdad? De esta palabra, de esta parte que forma parte de la armadura de los romanos. Por el calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz, o sea, con diligencia. Sobre todo toma el escudo. Gloria al Señor. Y el escudo, ¿verdad? Es, hablando para ellos, el escudo de los romanos era habían unas ruedas así, parte de escudo, y otros eran largos. Entonces lo cogían acá. Y la espada al otro lado. Literalmente, pero ya espiritualmente el escudo para nosotros es la fe en el Señor. La fe, el tomar el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. O sea, cuando nosotros nos armamos de la fe en el Señor, de la confianza en el Señor, fácilmente apagamos los ataques del enemigo a través, gloria al Señor, de la palabra, a través de la palabra. Nosotros fácilmente los podemos apagar y poder así salir, ¿verdad? Victoriosos en el Señor. Y esto es lo que el Señor desea para con cada uno de nosotros. Que en nuestros días, en los que estamos viviendo, tratemos la manera de verdad, de podernos ceñirnos con la verdad. Y con la coraza de justicia, gloria al Señor, estar seguro que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue real y que ya no valen, ¿verdad?, más sacrificios para obtener la vida eterna, ¿verdad? Porque como muchos hacen cuantos sacrificios para obtener la verdad. ¿Cómo hacer para obtenerla, para ser salvo, dicen algunos? Entonces otros practican, ¿verdad?, cuantos ritos para poder agradar al Señor según los pensamientos de cada individuo, de cada persona. Pero nosotros sabemos que el único sacrificio válido es el que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y los sacrificios que usted y yo tenemos que hacer para agradar al Señor solamente son las oraciones, los ayunos y la asistencia, y seguir hacia adelante, ¿verdad? Seguir hacia adelante, calzándonos con el apresto del Evangelio para poder avanzar, para poder triunfar y poder así obtener Aleluya. la vida eterna hasta el final. Así que eso ha sido una bendición de parte del Señor. Amén. Gloria al Señor, el poder, ¿verdad?, obtener estas preciosas armamentos que Dios nos explica a través de la palabra, y nosotros podemos armarlos de ellas en estos últimos días para poder seguir hacia adelante, hermanos, y no temer a nada, sino confiar en que el Cristo de la gloria está con nosotros. Así que Dios le bendiga grande y poderosamente. Sigamos hacia adelante, ¿verdad? Sigamos hacia adelante hasta el final, hasta que obtengamos la victoria de parte del Dios Todopoderoso. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alabanza a Dios. Aleluya. Vamos a llegar hasta acá, pero antes de que nos despidamos quería, ¿verdad?,